transcurre nuestro último programa, nuestra última mañana de la diaria de este 2025. Van llegando compañeros que van a estar más adelante, que como decía Omar Gutiérrez, le hacemos justicia nombrándolo, van llegando con sólidos, ¿no? Que se colocan en una parte de la barra que la gente que nos está viendo no puede apreciar, pero que venía quedando un poco raleada porque, bueno, evidentemente mucha gente tenía ganas de desayunar y ahora se va a ver renovada con este aporte de Marcos, que además también traerá una nueva columna de humor que tendremos en el próximo bloque. Yo, antes de saludar a Marcelo Pereira y a Cecilia Álvarez, a quienes ya están viendo, quiero leer simplemente uno de los muchísimos mensajes que llegaron durante la entrevista con Gerardo Caetano, por ejemplo, vinculado a las cuestiones presupuestales. La ejecución del presupuesto 2025 por el gobierno anterior no solo se dio en educación y cultura, dice una de las personas que nos escribe, se dio en todos o en varios ministerios, por lo menos enumera turismo, desarrollo social, y vaya si pasó desapercibido por mala o cero comunicación. Y también, bueno, este mensaje llama a superar la forma de hacer política de algunos dirigentes que generan rechazo en quienes esperamos, dice el mensaje, un poco de altura del sistema político. Por supuesto que también hemos recibido muchos mensajes con salutaciones porque este es el último programa de este ciclo que descansará hasta el primer lunes de febrero. Ahora sí, empezamos a aterrizar en lo que nos convoca todos los viernes. En primer lugar, Marcelo Pereira, bienvenido. Buenos días. Marcelo Pereira ya está para compartir adelantos de diaria de fin de semana, y también Cecilia Álvarez. ¿Cómo andás, Ceci? Bien, muy bien, ya contagiada con el clima festivo que hay en este estudio. Sí, en este estudio. Café. Estudio, café, bar, barra. Se empieza a llenar de olor a fiesta. Exactamente. Y mañana tendremos aparte fiesta abierta para todos y todas ustedes aquí en la peatonal Bacacay, desde la tardecita hasta bien entrada la noche. Todavía Cecilia. No los líquidos. Pero... Todavía no. Bueno, café y agua sí, pero hay otras cosas que no se han bajado de las estanterías de momento. Ceci, le damos la vuelta desde atrás, digamos, ¿no? La vuelta a la manzana a la diaria de fin de semana, sí, para destacar qué. Bueno, en la sección de Extra, seguimos festivos porque tenemos una entrevista con Luana, que sacó disco nuevo y bueno, sobre el fin de año, y se ha convertido en una figura emergente de la música popular también en Uruguay. Así que bueno, entrevista con Luana. Y luego, bueno, temas no tan festivos en nuestra sección de Mundo. Estamos todos muy pendientes, bueno, de lo que viene sucediendo ya hace varias semanas, pero en particularmente estos últimos días en Venezuela, la posibilidad de que exista o se dé un conflicto armado no está para nada descartada. Hoy de mañana Donald Trump concretamente dijo eso, que no descartaba la posibilidad de una guerra con Venezuela. Está citado el Consejo de Seguridad de la ONU para el martes que viene, la semana que viene, así que bueno, vamos a parar la mira en lo que está sucediendo allí y cómo bueno, puede desencadenarse la situación. Y bueno, además de los contenidos en educación y ciencia, vamos con dos entrevistas muy interesantes para la edición de fin de semana. Por un lado, esta semana hubo un cierre de alguna manera formal, si se quiere, a nivel del directorio del Partido Nacional, del proceso de autocrítica, con la presentación de un informe que deja la puerta abierta a otras etapas y planes de trabajo a la interna del Partido Nacional. Vamos a hablar sobre todo lo que fue ese proceso con el intendente tenemos una entrevista, no vamos a hablar, ya está hecha esa, una entrevista con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que bueno, que él en particular fue alguno de los dirigentes nacionalistas que introdujo otro concepto en estas giras regionales que hicieron varios dirigentes de blancos, analizando la derrota del 2024. Y él puso el foco también en que el gobierno, bueno, en su momento dijo, había sido medio pelo, un gobierno medio pelo, el gobierno de la calle Pou. Entonces, bueno, nos quedaba pendiente también poder conocer su visión al respecto. Yo no sé si eso incluirá alguna alusión a, digamos, a la calvicie. Capilar, decís vos. No sé, me pregunto. Creo que no, pero quién sabe, ¿no? Habría que ver si Olivera quiso hilar un poco más fino y no nos enteramos. No sé. Y la otra entrevista va a ser con el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, bueno, también un cierre de año importante para analizar desde la perspectiva económica. Se votó el presupuesto y quedan un montón de disposiciones que empiezan a regir a partir del 2026. Y bueno,
ni que hablar que es la norma donde se marcan todos los planes y programas del Ejecutivo. Por otro lado, también esta semana salieron los datos de actividad económica del último trimestre que evalúa el Banco Central. Y también está, ni que hablar, toda la discusión tributaria que se está dando a nivel en la interna de la izquierda. Y bueno, de esos temas vamos a hablar con Martín Valcorba. Bueno, ni que hablar de los desafíos también de cara al año que viene. Bueno, ahí hay una enumeración de temas diversos y algunos, como siempre, van a tener más peso que otros, digamos, ¿no? Sí, ni que hablar, ni que hablar. Por ejemplo. Bueno, también está la previa de tema obligado, lo hablaban ahora con Gerardo Caetano, que es la cumbre del Mercosur que se va a dar mañana y toda la situación que se dio por la postergación de la firma del acuerdo con la Unión Europea, que, por lo pronto lo que Lula hasta donde avanzó fue que se va a presentar el tema y se va a resolver qué hacer, y ahí tenemos mucho para indagar en también cuál va a ser la postura del gobierno uruguayo en esas discusiones. ¿Hay algún componente de inicio de algo parecido a un balance, ya que en esta época, en diciembre, empieza a aflorar esa palabrita por todos lados? Empiezan, va a estar en las entrevistas de la edición de fin de semana y también van a estar en las sucesivas ediciones. En particular, nosotros hacemos una edición especial el último día del año, es nuestra edición anuaria, que le llamamos desde que nació la diaria. Así que esa básicamente va a ser una gran oportunidad para hacer un balance de lo que fue este primer periodo de gobierno, ¿no? Que podemos también empezar a esbozar algunos conceptos. Hay una cantidad de temas que quedaron colocados en la agenda, por lo menos de este espacio. Yo no sé en cuál preferís aterrizar de arranque, Marcelo. Sí, yo escuchaba ahora con mucha atención, como siempre, a Gerardo Caetano y pensaba, ¿no? Cómo es complejo porque el tema de la evaluación del gobierno, de este primer año, primeros 9 meses de gobierno de Orsi, hay que saber diferenciarlo, creo, del tema de la evaluación del partido de gobierno, del oficialismo, porque hay algunos problemas que inciden en la evaluación de Orsi, pero en realidad yo creo que tienen que ver con el momento histórico en que está el Frente Amplio. Por primera vez en mucho tiempo, sin un líder claro, que se imponga claramente, el Frente ha tenido periodos de liderazgo muy indiscutido, algunos periodos de disputa entre dos figuras pesadas, fuertes, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, no tiene un jefe, digamos, cosa que no es necesariamente mala, pero que desacomoda, y además tiene el gobierno, ¿no? Tiene el gobierno con un presidente de la República que sin duda fue legítimamente la persona que compitió y ganó en buena ley por la candidatura, que compitió y ganó en buena ley por el gobierno, pero que no tiene un papel adentro del Frente Amplio como el que podían tener en su momento Cereño, Tabaré Vázquez o Mujica, ¿no? Entonces eso crea una configuración que yo creo que hay algunas cosas que no son responsabilidad de Orsi, pero que repercuten sobre Orsi. Porque yo creo que también durante los gobiernos de Tabaré Vázquez o de Mujica, había gente que estaba muy fastidiada con algunas cosas que hacían Tabaré Vázquez o Mujica, pero el peso que tenían determinaba que eso no se discutiera con a veces virulencia con que aparece, no las declaraciones de dirigentes, pero si uno está más o menos atento a lo que aparece en redes sociales hay un discurso muy sostenido desde el Frente Amplio de cuestionamiento muy fuerte a Orsi. Ahí hablas de militancia frente amplista, sí. O de votante frente amplista. Sí. Me parece que eso, más allá de que cada uno tiene su propia configuración de redes y no todos vemos lo mismo, una vez se dice eso salió en las redes sociales, bueno, salió en las tuyas, en las mías no apareció, pero
yo creo que hay un discurso consolidado, ¿no? Que en algunos casos remite a un problema también de identidad, ¿no? Como a la idea de que, bueno, siempre las identidades, ser algo es no ser otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces es cierto que la izquierda tiene como referente de su identidad también, bueno, nosotros somos los que estamos en contra de la derecha y viceversa. Pero hay una manera de hacer política muy propia de este tiempo y que ha sido muy beneficiosa para la derecha, que es poner eso en primerísimo lugar. Nosotros somos los que estamos en combate continuo contra el enemigo de izquierda, eso lo dice la derecha. Y a veces a mí me parece que en la izquierda parece algo así. Hay como una necesidad de que haya gestos y discursos que más allá del efecto programático que puedan tener o del efecto político que puedan tener, sean como la demostración o la reafirmación de que estamos en contra de los otros. Bueno, yo no estoy seguro de si eso es el camino de acumulación en este momento histórico para la izquierda, porque si uno dice, bueno, en ese mapa que quedó sesgado así de América Latina, ¿quiénes son los que han logrado en una época de auge internacional de la derecha conservar un peso importante? Bueno, hablaban de Lula. Lula no es un líder de este tipo, es una persona que incluso en su última campaña presidencial exitosa jugó a armar una amplísima coalición, a moderarse mucho, no tiene mayoría propia, navega desde ese interior. Ahora Lula tiene un capital acumulado que también lo blinda en muchos sentidos, ¿no? Que tenía Mujica, que tenía Tabaré Vázquez y que Orsi todavía no tiene. Entonces yo creo que hay gestos de moderación, una forma de hacer política, de ir construyendo poder que tiene Orsi, que no tienen el contrapeso de que él ya es una persona indiscutida, blindada. Entonces, a veces yo creo que se le cobran carencias que son más de la fuerza política que de él. Carencias y tensiones, sí, de la amplitud propia del Frente Amplio que los liderazgos que vos mencionabas, ¿no? Bueno, tanto Tabaré Vázquez como Mujica siempre fueron de alguna manera apostando a ensanchar la base, en parte con moviendo algunos esquemas desde lo discursivo y yendo hasta donde creían que podían, ¿no? Pero a la vez con poder de convencimiento o convicción luego a su propia base electoral, que quizás esto es lo que falte. Creo que también es interesante analizar en ese esquema de liderazgos cómo bueno, el rol de Fernando Pereira a la interna del Frente Amplio, que ha sido también como requerido en parte para administrar propiamente estas tensiones. En el caso, bueno, la discusión sobre, por ejemplo, en política internacional, el posicionamiento del Ejecutivo respecto a lo que sucede en Gaza, ¿no? Y esa demanda de tener un posicionamiento más duro que denunciar al genocidio. Eso el Frente Amplio lo abarcó y lo tomó como algo para administrar en su interna. Bueno, ahora veremos también el año que viene cómo se desarrolla la discusión sobre política económica y tributaria, que el gobierno de alguna manera la tiene cerrada o blindada, ¿no? En cuanto a las posturas que se han manifestado, pero a nivel de la fuerza política, del partido político, sí se plantea que esa discusión se dé. Bueno, esta semana también Fernando Pereira planteaba un escenario de futuro, no en el corto plazo, sino ya pensando en una discusión programática. 2029. 2029. Creo que ahí Fernando Pereira de alguna manera también está tomando un rol que otros presidentes del Frente Amplio, cuando desde el Ejecutivo existía un liderazgo más abarcativo, bueno, no tenían. No, y a veces no tenían por estrategia política de los grandes líderes, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, la presidencia del Frente Amplio fue una cosa cuando tuvieron Sereñi y Tabaré Vázquez. En el momento que Tabaré Vázquez llega a la presidencia,
con todo lo que tenía de respetable y de valioso Brovetto, claramente no era un dirigente político. Y después vienen Mónica Xavier y Javier Miranda. Claro. Pero digo, el caso, yo creo que Brovetto marca la inflexión, bueno, de una persona que, como el jefe del frente está en la presidencia, bueno, tiene que tener una persona de su confianza, pero que no sea de ninguna manera alguien que está teniendo un peso propio de liderazgo. Brovetto no lo tenía. Administrando el frente mientras Tabaré gobernaba. Ahora, sí, después hay cosas que, por supuesto, yo creo que el gobierno, esas tensiones internas las tiene que procesar bastante mejor, o yo qué sé. Creo que es muy difícil, está bien, no se puede, la idea no es gobernar para la gente que es 150% frente amplista y querría que el gobierno esté haciendo lo que dicen los militantes que se consideran más de izquierda y casi que les molesta convivir con el resto de los votantes del frente. Pero bueno, es complicado cuando en todo el relato que tiene el gobierno y el frente, eso sí, los dos juntos, sobre la situación en que recibieron las finanzas públicas, las dificultades enormes que hay para asignar recursos, lo que implica eso en cuanto a postergar medidas que ya habían sido muy moderadas en el programa preelectoral. Bueno, cuando sale el ministro de Economía a decir, no, lo del 1% es innecesario porque en realidad no precisamos más plata, hace como un cortocircuito, porque no es lo que ha estado diciendo el frente, que no precisa, que ya tienes más que suficiente dinero para, no precisa recaudar más. En todo caso, no, me parece que es medio impolítico eso, ¿no? Puede tener alguna finalidad política de cómo consolidar alianzas en otro, cómo lograr otra estabilidad en los sectores de poder económico y demás. Pero como movida política me parece que no fue muy acertada, que no cierra. No puede decir cosas contradictorias. Si no pedís más plata, bueno, entonces hace más cosas, ¿no? O es que no querés hacer más cosas, ¿cómo es? Claro, la gente empieza, la metes en ese lío. Esa discusión va a seguir porque, bueno, la agenda, por ejemplo, del PIT-CNT el año que viene va a insistir en la presentación y el intercambio con distintos actores. Ayer lo hablábamos con la vicepresidenta, que se va a reunir en marzo con el PIT-CNT por la propuesta de aplicar la sobretasa al impuesto a la renta, mejor dicho, al patrimonio de las personas físicas. Así que todo esto, como nos gusta decir, está en desarrollo y seguirá, creo que, atravesando las discusiones del Frente Amplio. Por un tema de tiempo tenemos que cerrar por acá, la que fue la última visita compartida de este año de ustedes. Así que espero que, estoy haciendo la cuenta, si no me equivoco, por allá por el viernes 6 de febrero, si andan por Montevideo, se den una vuelta por este café y por esta mesa para hacer el primer anuncio de contenidos de Diaria de fin de semana, sábado 7 de febrero, si no le erro, del año 2026, cuando ya estemos con nuestro segundo ciclo rodando y al aire. Ha sido un gusto compartir esto con ustedes, no, un gran con gusto. todo el equipo. Hasta el año que viene, Marcelo, muchas gracias por todo. Hasta mañana. Hasta mañana, porque estarás en el festejo, la gente está invitada, seguiremos insistiendo, lo verán en las tandas, mañana festejamos, y Ceci lo mismo. Hasta el año que viene laboralmente y hasta mañana socialmente. Estaremos acá y bueno, y felicitaciones a vos, Martín, y a todo este equipo que la verdad que ha hecho un programa espectacular y que creo que bueno que fue un aporte importante para poder, tanto para la diaria como para el periodismo que hacemos, poder entender un poquito mejor la realidad. Muchas gracias por eso, muchas gracias a los dos.